con 5 minutos ya pues también es un pitch, ¿no? Pero bueno, digamos que dentro de la estructura de cómo hacer una presentación que no sea muy extensiva, que no sea una presentación de 10 o 20 minutos y qué características podemos destacar de la misma y cómo está estructurada en cuanto a láminas, ¿no? Primero es fundamental, y creo que esto lo hemos hablado, bueno, muchas veces, o lo habrán hablado muchas veces, pero es muy importante personalizar las presentaciones. O sea, aquí hay reglas de oro. La primera es quién y qué quiere, ¿no? O sea, es siempre hacer una investigación de a quién va la presentación, ¿no? A qué fondo, a qué inversionista, hacer una investigación de qué métricas o qué KPIs o qué objetivos tienen y personalizar la presentación y notar que la has personalizado y que has aprovechado la información, ¿no? De los objetivos, ¿no? Que tienen estos fondos para intentar adecuar y hacer los cambios pertinentes para que así sea, ¿no? Que, o sea, si hay más de uno, pues mirar la audiencia completa, ¿no? Intentar entender de toda la audiencia quiénes son los más atractivos para vosotros y ¿no? Cómo hacer un call to action después, ¿no? ¿Qué expectativas pueden tener ellos en la presentación? Y luego, ¿cómo organizamos el call to action, ¿no? ¿Qué quieres lograr del lanzamiento? ¿Qué quieres lograr con la presentación? ¿No? ¿Qué quieres que haga la audiencia después de escuchar? ¿No? Y si sabes si realmente estás haciendo lo que llamamos, pues, ¿no? Tienes el call to action bien definido para que ellos entiendan cómo hacer la llamada a la acción propia, ¿no? Cómo devolverte la pregunta o cómo ¿no? Acercarse, ¿no? Entonces, y luego levantar la información después, ¿no? Buscar un feedback constante para ver cómo podemos mejorar y si nos hemos acercado y si no, pues que nos digan un poco con un feedback cómo podemos rediseñar o reformular para siguientes eventos, ¿no? En cuanto a Una tu pregunta, personal, Miguel. sí, por favor, sí. Mira, cuando regrésate al slide que estabas, por favor. Aquí, en este caso, el diálogo que se hace con el inversionista cuando tú haces el speech, esto es, it's a one chance opportunity, and he or she will give you feedback right away. Y depende. Depende muchísimo de la persona que tienes delante. O sea, hay personas o inversionistas que les mueve generar impacto y, digamos, y les mueve crear valor, por lo que ellos no van a tener ningún problema en quedarse con vosotros y daros un feedback ahí mismo o darte tu correo, pedirte el correo Ok. y después Ok. decirle, mira, te voy a mandar un correo, te voy a mandar mis ideas y creo que lo que puedes mejorar. No siempre es así. Por lo que ahí vas a tener que medir. Yo siempre lo buscaría, pero hay gente que no tiene tiempo, hay gente que está a otras cosas y no responde tan bien. Entonces, lo vas a tener que leer en la cara, en sus gestos. Fijaros que hacer un pitch es estar Ya. siempre observando a la audiencia y leer el lenguaje no verbal en sus movimientos, en cómo te mira, en si se mira el reloj, en si toma nota, en si cómo gesticula, porque muchas veces cuando eres un experto eres capaz de cambiar un poquito el discurso en tiempo real si te das cuenta que no estás tocando hasta el punto de que puedes llegar a parar el pitch y empezar a preguntarle a él qué necesita si realmente notas que estás desconectado, ¿no? Decirle, creo que no, pues Ya. vamos a ver cómo puedo trasladarle esto a Pregunta usted y cómo rápida. puedo, ¿eh? El, creo que a lo mejor ya hay gente Ah, sí, esperando. están todos entrando ya. Hay 11. Sí. A ver, ¿perdón? ¿Se oye? No sé si... Sí, éntrate porque si no vamos a perder tiempo con todos. Dale, dale, no les vale quitarle el tiempo al resto. No. Si tienes preguntas, pueden ser muy válidas para todo. No te preocupes, Marlon, ¿eh? Al No, final, lo lo que importante... quería preguntar es si es que luego de que haces el pitch y digamos que hay un interés de alguien, ¿ya? Entonces, el pitch lo que te hace es la conexión inicial para luego seguir desarrollando y madurando la idea, refinándola, o en el pitch, luego del pitch, más o menos ya se toma algún tipo de decisión. No. O sea, fijaros que en un pitch de 3 minutos, la información que le estás dando al inversor es una visión general, primero, del problema, de que existe un problema, de que el mercado es suficientemente atractivo, el mercado que hay detrás, que tu idea suena interesante, que la propuesta diferencial es defendible, ¿no? Que tienes una muy buena, digamos que tienes una capacidad, de que tienes tracción, ojalá, luego que tienes una capacidad de diseñar un plan efectivo de marketing y comercial y luego que eres capaz de analizar proyecciones mínimamente bien, ¿no? Entonces, te está analizando primero como equipo, si tienes todas las patas, si el equipo
es suficientemente, está completo para realizar todas las tareas que os he explicado en el pitch. Entonces, es una visión general, te está midiendo tu capacidad como persona, te está midiendo, digamos, la idea general del producto, si sabes, digamos, proyectar bien en etapas la solución, si lo que estás pidiendo es sensato. Entonces, es una medición macro de potencialidad de persona, equipo, idea y negocio. Luego, si con eso se queda interesado, sí. Ya. Entonces, yo también quiero decir qué pasó con el Accelerator de India y también con otros grupos que yo soy parte en los estados, es que nosotros ponemos un Google Forms para todos los que están presentes para dar este feedback escrito. Y nosotros siempre vamos a recordarles, mira, que hay que llenar esta ficha y cuando nosotros estamos reclutando inversionistas para llegar, nosotros vamos a decirles que hay que dejar estos comentarios, pero también uno de los comentarios va a ser si usted es interesado en tener una llamada después con este emprendedor. Y porque nosotros sabemos que en 3 minutos nadie puede hacer ninguna decisión, pero ellos pueden pensar si tienen interés en conocer más de tu negocio o lo que estás haciendo, o entonces de ahí ellos pueden decir sí, estoy interesada en tener conversación y nosotros podemos compartir estos datos con ustedes ya después. Eso es lo que nosotros hicimos en la India y nosotros tuvimos 75 instantes de inversionistas que querían tener reuniones con nuestros emprendedores. Puede ser que un inversionista quería hablar con 3 o 5 de nuestros proyectos, compañías, y eso depende el interés de este inversionista, pero no podemos como prometer nada porque no sabemos nada, pero las conversaciones están llegando y yo veo que pues en este caso de India, uno de nuestros compañías está sacando su préstamo de casi 200,000 de un banco por conocerles con nosotros. Entonces, esto me parece feliz, ¿no? I'm happy. Es un ejemplo de cómo están pasando las cosas y nosotros estamos haciendo lo mismo en otros grupos, que yo soy parte de otros grupos de inversionistas por parte de mi vida privada en el healthcare contra el COVID. Entonces nosotros estamos haciendo el mismo formulario ahí. Entonces solo para darte una orientación de las posibilidades. Ok, Creo perfecto, que gracias. lo que ha hecho Amanda, fíjate, no es muy habitual, creo que es un muy buen ejercicio. De hecho, creo que es muy buen ejercicio y ojalá se hicieran todas las rondas. Normalmente son como lobos solitarios, ¿no? Los inversionistas te los encuentras por el camino y no tienen, digamos, una estructura tan bien hecha como la que Amanda está planteando, por lo que a veces los tienes que cazar tú como puedas, pero lo que está haciendo Amanda creo que es una muy buena propuesta porque sí que ayudas al call to action. O sea, estás ayudando a generar un canal de comunicación, ¿no? Para que el interés no se pierda y estás facilitando la conexión entre ambos. Y creo que es una muy buena solución. Creo que ha levantado la mano por ahí. Creo que Ainite, creo, ¿no? No, solo Naite. hice así. Naite. Ah, perdona, Naite. Sí, ajá. Perdona, Naite. Entonces, o sea, no siempre tienes que buscarlos, pero no toman decisiones en un pitch de 3 minutos. De hecho, lo que normalmente acaba pasando es que te llaman a una reunión o consigues una reunión de media hora que si funciona se prolonga 2 o 3 horas. Entonces, si están muy ocupados te dan media hora, pero en esa media hora, si están muy interesados, te van a empezar a jalar y se puede extender porque van a empezar a pedir más profundidad en números, ¿no? Van a pedir proyecciones, van a pedir el go-to-market, el plan comercial que tienes, cómo tienes analizado el mercado. Entonces, cuanto más interés, más tiempo de la segunda ronda y lo que va a partir de ahí es un NDA para los siguientes pasos, ¿no? Y el data room que lo vamos a ver luego. Sí, perdona. Ainite. Ahora Anaite, sí perdona. tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué tan transparentes tenemos que ser? O sea, porque, digamos, a veces tenemos ideas que son innovadoras, ¿verdad? Y pues queremos proteger
nuestra idea y quisiera saber como que qué recomiendan el nivel de transparencia en cuanto, por ejemplo, los libros o qué tanto podemos como que no arriesgarnos al nivel de que nos puedan pues robar nuestra idea y también que la replicación, ¿verdad? De Sí, cierta ahí, forma. Entonces solo o quiero sea, saber eso. sí, ahí, Anaíte, o sea, normalmente en el pitch no sueltas, digamos, la receta mágica, sueltas una idea, pero no los procesos que esconde, ¿no? Entonces, es difícil que te roben algo en un demo day porque a no ser que la idea sea tan disruptiva que solo por escuchártela le cambies totalmente el paradigma de cómo se enfoca el problema, que a veces pasa, ¿no? Pero bueno, ejecutar una idea no siempre es fácil, ¿no? Por lo que a veces tampoco es, por mucho que la tenga en la mano, si no se dedica 24 horas al día a resolverla, quizás no tenga tiempo. No, y en cuanto al otro, es firmar NDAs. O sea, según vas profundizando la información, en cuanto ves a alguien que está interesado, y hemos hecho una investigación de quién es, porque es muy importante que cuando os metáis en conversaciones, no de un primer paso, pero sí de 2 o 3 pasos posteriores, analicéis muy bien con quién estáis hablando, ¿no? El track record, con quién ha trabajado, digamos, qué transacciones ha hecho, a qué se dedica, para que no perdáis tiempo y, bueno, pues también por si acaso, ¿no? Pero luego pasáis a un formato de NDA. El NDA, si lo necesitáis, os mandaremos ejemplos de cómo se hace y tendréis que hacer un data room, que luego en las últimas láminas os voy a mostrar algunos documentos. Un data room es una carpeta con documentos que vais a tener que tener para cuando paséis un due diligence en el que ya alguien que esté muy interesado os empiece a pedir cosas muy concretas para hacer realmente un análisis de valorización, ¿no? Y de interés, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito después. Pero al final, fijaros que ideas tenemos todos, hay 8.000 millones de personas en el mundo, cada uno tiene por lo menos 10 o 15 ideas buenas, pues fijaros el volumen de ideas que hay, demasiadas ideas, es muy difícil ejecutar, de verdad. Es muy difícil dedicar, no solo por la capacidad, sino por el tiempo. Esta gente está muy ocupada y dedicarle un proyecto tantas horas durante tantos meses para ejecutarlo no siempre, ¿no? Es difícil que te copien, ¿no? Luego un poquito, pues hablar de la actitud, ¿no? Es muy importante que hagáis un esfuerzo antes de concentración, dedicar 15-20 minutos para activaros antes de las presentaciones, ¿no? Y estar muy conscientes, ¿no? Y conectar con las personas, ¿no? Ser vosotros mismos, saber expresar con gestos, con caras, con energía, ¿no? Conectar, estar mirando a las personas con las que estáis hablando, que sea por internet, para leer un poco, digamos, cómo responden a cada uno de los puntos, de los problemas o de aquellos aspectos que consideráis valiosos en vuestra propuesta para entender qué le activa o qué le motiva, ¿no? Entonces, es un diálogo, de alguna manera es un baile, es like dancing, es como bailar con el inversionista y guiarle sin pisarle los pies, ¿no? Y guiarle y moverse con él en un ritmo que está marcado por ambas partes, ¿no? Entender un poquito cómo responde a la información e ir pivotando o ir adecuándose a la conversación según vaya respondiendo, ¿no? Esto lo he puesto porque me parece muy interesante, lo rescaté de una presentación y creo que es muy importante y sobre todo en emprendimientos de impacto, en es olvidarte un poquito de ti mismo, ¿no? You are not the hero of your story, they are, ¿no? Entonces, los clientes, sobre todo los beneficiarios, ¿no? Pero también la audiencia y también la naturaleza. Si vosotros sois lo suficientemente humildes de entender que el propósito está muy por encima del individuo y está muy conectado con los beneficiarios y con el impacto social y ambiental y con la propia audiencia y la convertís en heroes, las convertís en héroes, va a haber una muy buena, digamos, vais a generar en la sala una sensación emocional poderosa porque la gente se conecta con algo, despertáis propósito, ¿no? Y está por encima de vosotros, ¿no? De lo que estáis hablando de personas y de naturaleza y de comunidades que son los que realmente están ahí. Vosotros somos intermediarios de valor, ¿no? De cómo generar valor entre todos, ¿no? Y eso es importante porque despertáis, ¿no? Pues un call to action personal, ¿no? Entonces, también forget yourself, selling isn't about you, it's about the problems, ¿no? También enfocaros mucho en los problemas que resolvéis, ¿no? Y luego un poquito también otros puntos, ¿no? Build bridges, ¿no? Es construir puentes, connect what they want, o sea, conectar lo que ellos quieren con vuestra proposición, ¿no? Juntar, digamos, ser capaz de conectar vuestra propuesta con sus call to action o los objetivos de la audiencia, ¿no?
Y emotions unlock behavior, stories evoke emotions, ¿no? Entonces, ser muy buenos contadores de historias en el sentido que las historias generan emociones y las emociones llevan a la acción, ¿no? Entonces, unas frases que rescaté por ahí que me parecieron interesantes, ¿no? Hay un ejercicio de las 5 Cs en todos los pitches que es, yo creo que es de sumo sentido común y que es, de antemano la sabéis, ¿no? El pitch tiene que ser completo, tiene que tener toda la información que un inversionista busca, tiene que ser conciso, ¿no? Tiene que ir al grano para no perder demasiado tiempo, tiene que ser claro, ¿no? Hablar claro sobre todo el problema, la solución business model, tienes que ser contundente, ¿no? Tiene que reflejar aquellos elementos que hagan que la persona, que el startup, perdón, que el inversionista haga ajá, ¿no? O levante la cabeza, ¿no? Y tiene que tener calidad hasta en el formato. O sea, tenemos que ser excelentes no solo en el contenido, sino en la forma, ¿no? Sí es posible, pero ser excelentes siempre, porque visualmente todo entra mejor por los ojos, ¿no? Entonces, intentar cuidar todos los detalles, porque sois artistas. El emprendedor es un artista, y el pitch es una obra de arte diseñada para la persona que tienes delante de ti, personalizada, ¿no? Entonces tenéis que ser súper buenos en todos sentidos, ¿no? Entonces hablamos antes de a quién va dirigido, ¿no? Investigar el perfil de la persona, lo que necesita, las metas, ¿no? Y de alguna manera, pues enfocarse en eso y personalizar siempre, ¿no? A ver, Marlon, perdona. Sí, Miguel, gracias. Mira, ¿podrías indicarnos, por regresarte un slide rápidamente al de las 5 Cs? Ahí, gracias. Mira, mirando a esto rápidamente, me parece que en el que más retos vamos a tener nosotros y la mayoría de participantes es seguramente en el primero, que el pitch esté completo y distribuir esos elementos dentro de los 3 minutos. ¿Podrías, por favor, a lo mejor viene en algún slide adelante, pero lo importante sería saber cuáles son las 3, 4, 5, 6 piezas que deben estar incluidas ahí? Gracias. Totalmente. Muy buena pregunta, Marlon, y muchas gracias. Y tienes razón. Y viene delante. Sí. Tienes toda la razón. Sí. Y justo ahora. No te preocupes, viene la siguiente. El enfoque. Fijaros el enfoque. O sea, el enfoque está diseñado de forma psicológica por tal como está construido el cerebro, ¿no? Empezamos por el problema. El problema apela al cerebro reptiliano, ¿no? Siempre por el problema porque la parte del cerebro que se activa más rápidamente en menos de una milésima de segundo es el cerebro reptiliano, que es el que responde a la supervivencia, por lo que los problemas despiertan a las personas. La atención nace en cuanto el problema tiene impacto, por lo que captas la atención del inversionista al instante. Luego pasamos a la parte del cerebro límbico, que es la siguiente que se activa, que es las emociones con el cliente, con las comunidades, ¿no? Entonces pasamos de un problema de alto impacto a relaciones, ya sea con comunidades, con el cliente, ¿no? Y luego cerramos con el neocórtex, porque hemos activado en el orden adecuado y la persona, digamos, tiene la motivación suficiente para construir ideas más elaboradas y pensar en ideas más elaboradas que le permitan luego tomar decisiones. Entonces, por eso están diseñados así, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Tiene su sentido a nivel de cómo funcionan ¿no? los procesos cognitivos en el ser humano, ¿no? En cuanto a la estructura del pitch, se pueden hacer de muchas maneras y hay muchos ejemplos. He puesto unos cuantos que manejo yo de 3 a 5 minutos y tienen estas etapas. Una primera que es un cover, en el que vamos a verlas unas a unas. Bueno, de hecho vamos a verlas ahora, de hecho una a una mejor, que en lugar de pararlos acá, ¿no? He puesto 2 ejemplos, y he puesto en rojo los que podemos quitar, lógicamente el cover y el cierre no cuentan, porque los puedes pasar relativamente rápido. Y ahora vamos a ir uno a uno. Son entre 3 y 5 minutos según la capacidad que tenéis digamos, de la rapidez que tenéis de exposición, ¿no? Entonces pasamos del problema al cliente con tamaño de mercado, la solución, producto, competencia, magia, porque es propuesta diferencial. Si es posible, propuesta diferencial y que sea defendible, ¿no? El modelo de negocio, la atracción, el time go to market, proyecciones financieras y de impacto, ambas, porque recordar que aquí estamos no solo hay que poner, hay que ser capaz de establecer, ¿no? cómo crece el impacto, el equipo y la petición a call to action, ¿no? Y luego en el de 5 minutos se pueden añadir alguna más, ¿no? A mí me gusta mucho el why now. Es una lámina que viene después de solución, ¿no?
y que es muy importante en muchos proyectos porque muchos proyectos nacen de tendencias que se abren en ese momento o de oportunidades que nacen en un momento muy concreto y que facilitan mucho el desarrollo del producto o abren mucho el mercado. Entonces, el Why Now es una lámina interesante si tenéis un argumento potente para ponerlo. ¿Qué más hemos puesto por acá adicional? Advisory Board, directores, inversionistas, si lo tenéis, ponerlo. Porque da mucha seguridad tener un equipo potente, no solo el equipo, sino un grupo de personas que apoyan. Y el Exit Strategy, si existe, se puede poner también. En muchos casos, en vuestros proyectos de impacto, el emprendedor no se quiere ir, porque para él es propósito, es vida, y no suelen vender sus proyectos, por así decirlo. No suelen salirse, no suelen hacer un exit, ¿no? Pero, bueno, pues hay alguno que sí lo puede ver así, ¿no? Y, bueno, pues petición, call to action y cierre, ¿no? Vamos a ver las láminas una a una. No, el cover. Perdona, Marlon. No sé si Marlon había levantado la mano. O creo que estaba levantada Creo de que no antes. la bajó de la última vez que la... Sí. Disculpas, la voy a Ah, bajar. vale. Adelante, adelante. No te preocupes. Está bien. Entonces, empezamos con el cover, ¿no? ¿Qué puede llevar el cover? El cover, además de llevar el logo, ¿no? Puede ir con una frase que puede ser desde lo que es misión y propósito, hablar, ¿no? De cuál es la visión, cuál es vuestro propósito en grande, tipo mantra, o puede ser a veces un Twitter pitch que acompañe al logo, ¿no? Que hable un poquito muy rápidamente de producto, resuelve problema, ¿no? A este segmento a través de esta magia, ¿no? Entonces, es como una introducción, un cover que tiene, pues, algo visual vuestro, un isotipo y algo de propósito, ¿no? Que pueda, digamos, digamos, aunar o agrupar cierta información de valor a nivel de propósito o misión vuestra, ¿no? Es como una introducción, ¿no? Luego, problema, hubo oportunidad, pues lógicamente, iros a los problemas principales. Intentar, como tenemos poco tiempo, no hagáis un despliegue de muchísima problemática porque a veces hace que el inversionista se pierda foco y considere que ni siquiera tenéis el foco vosotros claro, ¿no? Y eso no es bueno. A veces menos es más, ¿no? A veces tener menos problemas, 2, 3, pero muy bien identificados y priorizados, hace que vayáis más al grano, ¿no? Y que realmente y que se recuerde mucho mejor y que no se pierda el inversionista, ¿no? No se dé cuenta que tenéis claro cuál es el foco, ¿no? Y utilizar, a veces no es un beneficiario solo o un cliente, sino hay un enfoque más sistémico en estos proyectos y que entienda también cómo se conecta el problema dentro de este mapa de actores sobre los que estáis trabajando, ¿no? Después del problema, pues vienen los clientes, ¿no? Aquí, pues, un análisis de los clientes, de los beneficiarios, ¿no? Con los que estáis trabajando y utilizar un poquito un enfoque no solo demográfico, ¿no? Pues, sino también psicográfico, conductual. Hay un montón de herramientas, ¿no? El avatar, el buying persona, ¿no? Mapa de empatía, que os pueden ayudar a crear un perfil de vuestro cliente, de vuestro beneficiario, con la información suficientemente clara, ¿no? Luego podemos pasar en la misma lámina o en otra siguiente a hablar del tamaño de mercado, ¿no? Decir, bueno, este es nuestro cliente, bueno, ¿no? Y el tamaño de mercado del cliente, pues es este, ¿no? Y aquí hablamos del TAM, del SAM y del SOM, ¿no? Que bueno, que son conceptos que, pues desde lo que es el mercado total, no un mercado disponible, esto bajo las características del negocio, al SOM, que es el mercado accesible real que tenemos en el momento actual, con las herramientas que tenemos, con el producto que tenemos, ¿no? Entonces, Yo también aquí, quiero un sí, comentario en este slide, que a veces si yo simplemente veo TAM, SAM, SOM, para mí ya es importante, ¿no? Pero si ustedes no pueden obtener por alguna razón estos datos o no te están hablando, por ejemplo, para mí no me está hablando, pero yo he visto aún con las compañías aquí en este programa, algunos que tienen muy buena idea del mercado. Por ejemplo, los de Bamboo, que no están aquí en este momento, pero porque ellos ya tienen su pitch, ellos entienden cómo mostrar qué está pasando con el bambú en el mundo, la demanda que está creciendo, o también mi amigo que sí está presente, Juan Fernando de GBA, Costa Rica, nos puede explicar de su mercado, de que la demanda no está hecho. Y entonces, pues Juan, usted explica muy bien tu mercado. No sé si nos puede dar un ejemplo de los datos que usted menciona cuando describe tu mercado.
porque no, para mí no tiene que ser TAM, SAM, SOM, está bien, pero hay otras maneras que te da confianza al inversionista también. Ok, Amanda. Bueno, nosotros pues, digamos, si lo viéramos por eso, mercado total, pues es cualquier industria que consuma látex en todo el mundo. Nosotros tenemos claramente que solo Latinoamérica tiene que importar 950,000 toneladas métricas al año, que vienen de Asia, porque en Asia está el 91% de la producción mundial. Eso si lo traducimos ahora es 1.7 millones de dólares. Y si ya nos vamos, digamos, a un mercado más concreto, nosotros sabemos que Costa Rica importa 12,000 toneladas métricas, que es entre 20 y 25 millones de dólares al año. Entonces, como nadie está produciendo látex localmente, todas las industrias tienen que importar, entonces ahí es donde nosotros vemos la oportunidad de mercado. Papi, creo que te hablan. Tal vez ahí se podrían ver las tres dimensiones, ¿verdad? El mercado más, el SOM, ¿verdad? Sería tal vez el mercado de Costa Rica, que es la meta que nosotros queremos primeramente llegar, después queremos ya lograr empezar a exportar un poco a Latinoamérica, o sea, sería... Por ejemplo, el SOM podría ser... Creo que habría que comprar todo Costa Rica para satisfacer Latinoamérica, pero digamos, sí hay una oportunidad de crecer en esos mercados y bueno, a nivel mundial, pues el mercado es gigantesco, ¿verdad? Por ejemplo, el SOM podría ser neumáticos, ¿no? Neumáticos en Costa Rica podría ser el SOM. Un mercado muy concreto que tenéis un MOU o tenéis un acuerdo con el mercado de neumáticos en Costa Rica y que en muy poco tiempo se puede activar. Correcto. Ya tenéis de hecho, de eso, ese es el tema. Hay una llantera, ¿verdad? Que es la que es el mercado meta en este momento. Lo mismo nos pasa, digamos, nosotros vendemos dos cosas. Una, la idea es poder venderle a las industrias, pero para poderle vender a las industrias primero tenemos que generar producción local. Entonces, por eso estamos aumentando este modelo de reforestación con estos árboles, ¿verdad? Igual, Costa Rica tiene más de 1 millón de hectáreas que son aptos para reforestación. Nosotros primero queremos sembrar 1.500 hectáreas para que eso haga que, bueno, con menos, pero digamos, la meta es tener 1.500 hectáreas para operar la planta de procesamiento y después es llegar a 6.000 hectáreas, que es para poder suplir a la llantera. Entonces, digamos, ahí son números muy definidos a los que lo estamos apuntando, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a plantar? ¿Árboles de caucho o qué es lo que van a plantar, Juan Fernando? Correcto, árboles de caucho. Ok. Ahí, por ejemplo, Juan es un two-side market o multilateral market, por lo que tiene diferentes tipos de cliente. Tiene un cliente al que le compra el caucho y un cliente al que le vende el caucho. Entonces, tiene que definir ambos mercados. El tamaño potencial de caucho en cuanto a siembra, por un lado, y el mercado en cuanto a compra, ¿no? Para saber quién te puede vender y quién te puede comprar después, ¿no? Entonces, cuando tienes un multilateral market o un two-side market, tienes que saber cómo enfocar la oferta y la demanda y manejarlas en ambos lados para entender el potencial y la entrada, ¿no? Pero esta discusión también fue simplemente para decir, para hablar que hay un TAMSOM o como se llama, pero puedes aterrizarlo con este ejemplo y yo creo que todos tienen algún tipo de ejemplo. Y también, Miguel, quiero decir que tal vez no todos aquí están buscando inversiones. Pueden estar buscando otra cosa y esto va a tu audiencia y eso they will show up. Eso se va a demostrar en la manera de presentación, que tal vez si tú eres, por ejemplo, Diana de Kiwa, tal vez no estás buscando inversión, pero tal vez sí, no sé, depende de ti, pero de todas formas es interesante saber esto, ni modo quién estás hablando, ¿no? Si estás buscando socios o clientes o inversionistas. Sí, el mercado, es cierto, Amanda tiene toda la razón. O sea, cuando vas a hablar con alguien, no siempre puedes buscar un joint venture, puedes buscar alianzas, puedes buscar cualquier cosa. Entonces, por eso sí que no todas las láminas van a ser necesarias y el enfoque, como hemos dicho, es personalizado. O sea, cuando entendáis lo que buscáis de cada cliente,
adecuáis bajo la estructura de las láminas que tenéis la información para que conecte con, digamos, con su paradigma, con su forma, con su contexto y el paradigma de cómo funciona su negocio y sus necesidades y sus expectativas, ¿no? Entonces, por eso digo que es artesanal. Las PPTs tienen que realmente adecuarse a los objetivos y a la audiencia, ¿no? Amanda tiene toda la razón. A ver, Marlon, otra vez. Sí, gracias. Rápidamente, ¿cómo, en base a lo que acaban de decir sobre los diferentes tipos de inversionistas o otro tipo de fuentes, ¿cómo estaría cuando Amanda mencionó que ustedes movilizan un pool de inversionistas que podrían estar interesados en este tipo de trabajo? ¿Cuál es la composición? O sea, todos son inversionistas que buscan retornos financieros específicamente, hay otros que retornan retorno social, retorno ambiental, hay otros que están, porque el peso hacia dónde se enfoca más el retorno que están buscando determina mucho el tipo de speech que preparas, lógicamente. Pero en todo caso, si es que tenemos que preparar 10 diferentes speeches para o sea, ¿cómo nos organizamos en ese sentido? ¿Cómo podemos tener información de ustedes sobre la composición de los potenciales socios o inversionistas para poder afinar nuestros pitches? Gracias. Ahí, Amanda, no sé, le tendríamos que mandar una lista de los que van a venir para que puedan entrar en sus páginas web y ver, cuáles son los requerimientos de cada uno de ellos y que entiendan qué láminas, al final va a ser un Pareto, Marlon. En este tipo de inversionistas de impacto, muchos concuerdan en un 60% de la información y hay un 30-40% que puede variar, ¿no? Pero hay una estructura de la presentación que va a ser el core, que va a ser, digamos, el esqueleto, y luego va a haber, digamos, pinceladas que van según, pues, aspecto social, aspecto ambiental, aspecto económico. Por ejemplo, los años que tiene el fondo. Hay fondos que son de 8 o 10 años, 5 de inversión, 5 de desinversión, y tienes que cambiar hasta el modelo de cómo plantearles, ¿no?, el retorno, ¿no?, porque son fondos más pequeños o de menos duración, ¿no? Entonces, es eso. Os podemos mandar, no sé si Amanda, se les podría mandar al final una lista para que vayan mirando quién puede venir, o sea, quién potencialmente puede venir, para que ellos vayan estudiando cuáles son sus objetivos, ¿no?, y demás, ¿no? Sí, pero también quiero decirte que no voy a tener esta lista hasta que un poco más cerca, así que no creo que esta información te va a afectar mucho porque puedes preparar tu pitch porque lo que estás buscando pues no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, simplemente al saber quién va a llegar, porque tu historia, quién es tú, qué estás buscando, no cambia si llega 100 personas de Wall Street o 100 personas porque lo que tú necesitas no va a cambiar. La cosa que tienes que enfocar va a ser interesante para cualquier tipo de inversionista. La Ok, diferencia, gracias. Correcto. sí, ajá. O sea, yo solo veo matices, por ejemplo, en aquellos, digamos, aspectos relevantes del fondo. Entonces, siempre hay una o dos slides que pueden acentuar cierto tipo de información o métricas que son relevantes para ese fondo, ¿no? Entonces, el resto de la presentación es la misma porque es una radiografía vuestra, ¿no? Lo que cambia son aquellos aspectos que el fondo considera que son relevantes, que a veces están escritos, pero no están bien matizados o no destacan. Y lo único que tenéis que hacer es destacarlos un poco más, porque sus ojos van a ir más a esa información a veces que a la otra. Nada más, a veces simplemente es resaltarlo un poquito más cierta información, pero el core de la presentación, como ha dicho Amanda, es el 70%, 80% de la presentación es la misma porque es vuestro negocio y el resto son pequeñas pinceladas que vais dando, ¿no? Ok, gracias. En cuanto a la solución, pues después de entender un poquito el cliente, pasamos problema, cliente, mercado, tamaño de mercado. Luego hablamos de la solución, ¿no? Mostrar la solución de forma sintética, ¿no? Pero una forma... perdona. ¿Sí, Juan? No sé si está... Sí. Hola, sí, intentaré ser muy breve. Yo creo que también algo que estarían buscando los inversionistas en este tipo en el momento en el que está viviendo la transición de inversiones de impacto y también la transición que está teniendo el mundo hacia implementación de temas de sustentabilidad,
es, ok, tal vez hay un producto estrella, un poco nuestro caso, la madera o los muebles, pero detrás de eso está el carbono, está la reducción de vulnerabilidad, está la resiliencia y la restauración de los ecosistemas y todo eso. Si tienes los indicadores, que al final de cuentas es lo que buscamos, yo creo que ahí es un poco complejo ver cuál es el mercado de ese tipo de variables. No porque no se puedan medir, de hecho, estamos en proceso de construcción de esos indicadores a múltiples escalas, lo veíamos en la sesión anterior, ¿no? Pero yo siento que está muy bien esta cuestión de ver las escalas de los mercados, pero también ahí tenemos que ser muy, muy hábiles a la hora de explicar de una manera muy sintética esas otras variables también de mercado que probablemente no están aún medidas en el tamaño de cuánta gente o cuántas empresas quieren ese tipo de productos, pero que es obvio que para cumplir el Acuerdo de París, cumplir todo lo demás, se necesitan ese tipo de indicadores, ¿no? Entonces, Sí, ahí yo siento sí. que el arte está en cómo puedes, lo que tú decías, ¿no? Tener ese talento para poder decir lo que quieren escuchar, o tal vez lo que ni siquiera entienden que quieren escuchar, pero que lo digas de una manera tan convincente y desde luego con sustento que atraigas la atención. Y como tú dices, Juan, estáis en un mercado en crecimiento. O sea, estáis enganchando una ola de un mercado que está en crecimiento y no en decrecimiento como otros. Entonces, este se llama el why now. Por eso es muy importante. O sea, es mejor coger un mercado nicho en crecimiento que un mercado grande que poco a poco se va desintegrando, ¿no? Entonces, y vuestro mercado, tristemente, en ese sentido, tristemente, porque el planeta, por el miedo, muchas veces, porque el miedo está activando a las personas, no solo lo digo tristemente en ese sentido, y hay otros que positivamente lo están haciendo, está creciendo. Entonces, cada año que pasa, vuestro mercado aumenta, ya sea por marketing, ya sea por responsabilidad, ya sea por empatía, porque van conectando con el planeta. Entonces, esto es importante decirlo. Mira, ahora mismo nuestro mercado no es muy grande y está sujeto a temas legales, a empresas bonos de carbono, pero estamos en un mercado en el que nuestro cliente final, los millennials, los centennials, está en 5 años van a ser los que gobiernen, los que tengan la capacidad, el poder adquisitivo. Y encima usan la tecnología para saber lo que quieren comprar. Si hacemos las cosas bien, este mercado es nuestro, ¿no? Entonces, es un poco de convicción y jugar, como dices tú, un poco con las palabras, ¿no? Pero es verdad, no es fácil medirlo. Pues este ejercicio de TAM, SAM y SOM, como dice Amanda, es relativo. O sea, hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque a veces se puede hacer, a veces se puede explicar de otra manera, ¿no? Y es cierto. La solución, primero hablar de una solución general como enfoque cualitativo o macro y luego trabajar el producto actual, ¿no? O sea, intentar separar lo que queréis, lo que tenéis en mente como solución de la realidad concreta con la que estáis trabajando, ¿no? Porque a veces nos perdemos en el futuro. No, somos la plataforma que va a cambiar el mundo, bla, 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 bla. Bueno, pero ahora mismo, ¿qué tienes? Nada. Vamos a sembrar y ¿cuántas plantas de bambú tienes? Una. Entonces, es muy importante y los inversionistas no son tontos en eso y se fijan mucho y miden mucho a las personas y no les gusta apostar en soñadores que no tienen, digamos, criterio ni saben, digamos, dónde tienen los pies aterrizados a que quieran volar, pero por lo menos que sepan dónde están ahora y tengan un buen plan de crecimiento. Entonces, el producto actual tiene que estar también bien definido y en el go-to-market y las proyecciones vamos a ir contando un poquito más después hasta dónde queremos llegar, ¿no? El why now lo he puesto ahí. Creo que es muy interesante y vosotros creo que lo podéis explotar un poquito si, digamos, no con fondos que lo entienden ya, pero sí con inversionistas que no tienen esta cultura, explicar el por qué ahora y qué refuerza a nivel técnico, político, cultural, social, digamos, esta tendencia de crecimiento, ¿no? Entonces, si hay información que podáis usar y que sea relevante del contexto concreto de vuestro país, vuestra ciudad, etcétera, que actúe, que sea un trigger o que sea o sirva de palanca, usarla porque ahí sí se pueden enganchar inversionistas que entiendan que realmente, digamos, hay un enforcement hacia en el momento hacia resolver el problema de esta manera, ¿no? La competencia. Bueno, pues ahí ya sabéis, la competencia es importante y la competencia también es un ejercicio que utilizan los inversionistas para medir yo por lo menos, o muchos para medir al emprendedor. Si tú no sabes con quién compites, no vamos bien. Y si tú no sabes medir con quién compites y los pones a todos mal y tú te pones muy bien, tu vara de medir no es la adecuada. Entonces, a veces es una buena forma de evaluar
lo crítico, digamos, y lo objetivo que es la persona con la que estás trabajando, ¿no? Si tienes un buen análisis y entiendes perfectamente dónde estás situado y entiendes dónde están el resto, ¿no? Aunque sean productos sustitutos indirectos, ¿no? Entender un poquito, porque si no, da una sensación de que está navegando la persona sin, digamos, sin el criterio, ¿no? De entender dónde están sus límites y contra qué compite, ¿no? Y después de la competencia, hablar de las propuestas diferenciales, lo que hablan de la magia, ¿no? La receta secreta, ¿no? Intentar crear, digamos, en una estructura visual lo más sencilla posible, aquella información que consideráis que es relevante y cómo os destacáis con respecto a la competencia en aquellos puntos o problemas o necesidades que son de mayor valor, ¿no? Porque eso sí que se jala al ojo. Como los problemas o necesidades relevantes, vosotros sí que estáis por encima del resto, utilizando, pues, yo qué sé, pues hasta el canvas del Océano Azul, en el que veis realmente aquellos puntos que estáis creando un valor diferencial nuevo y que visualmente el resto de la competencia ni siquiera se acerca y son problemas de alto valor, súper, porque ahí jalas el ojo y se da cuenta que realmente estáis tocando aspectos de forma visual que son relevantes, ¿no? Intentar buscar si tenéis alguna propuesta que no solo sea diferencial, sino sea defendible. Buscar defensibilidad también, no diferenciabilidad, porque hay diferenciabilidad que es fácilmente copiable. Y no digo que sea malo, porque creo que de hecho es bueno en el sentido que el planeta necesita 1000 empresas de cada uno de vosotros para poder, digamos, sanar, ¿no? Pero lo digo a nivel de astutamente colaborar con todos y en lugar de repartir el valor, multiplicar el valor. ¿Entendéis? O sea, todos caben en la torta, pero yo sé que todos caben en la torta y yo quiero que ganemos todos. Entonces, hay propuestas de defensibilidad que lo que hacen es sumar valor con los demás. Y esas son muy inteligentes porque no hay competencia. Es una colaboración hacia el crecimiento del valor en lugar de pelearse por el que hay. Aún así, si tenéis alguna defensibilidad, no está mal, pues ¿para qué vamos a negarlo, no? Ya sean patentes, etcétera, porque os permiten, digamos, soportar el crecimiento y, digamos, ralentizar cierta competencia que quizás no sea sana y os pueda pisar y ni siquiera tenga el enfoque social o ambiental que tenéis vosotros, ¿no? Después de ese, el modelo de negocios, ¿no? Cómo hacemos dinero, tipo de revenue streams, cómo se cobra, quién se cobra, cuánto se cobra, cuándo se cobra, etcétera, ¿no? O sea, demostrar muy bien cuál es, digamos, la estructura que tenéis a la hora de generar ingresos y cuántos canales, cuántos revenue streams tenéis y cómo es el formato, ¿no? Bajo qué formato se cobra, cuántos, ¿no? Y demás. Al final es un macro porque lo voy en las proyecciones, ¿no? El tamaño de la oportunidad después del modelo de negocio no viene mal, porque ya entienden cómo se gana y ahora le decimos, pero es que además, señores, recordáis que hemos hablado del tamaño del mercado, ahora vamos a hablar del tamaño de la oportunidad, ¿no? Si tenemos 50.000 clientes y cada uno nos deja, como hemos visto antes en el modelo de negocio, tanto revenue mensual, estamos hablando de un tamaño de oportunidad de estas cifras de negocio, ¿no? Entonces, podéis meterlo, es interesante porque ya lo conectas con el modelo de negocio y él ya recuerda el mercado en cuanto a clientes, el tamaño de mercado de clientes. Entonces aquí se ve el dinero RAP, ¿no? A lo bruto, ¿no? Luego la atracción. La atracción es muy importante porque, bueno, con eso entienden un poquito la historia. Y hay diferentes tipos de métricas en tracción. Hay métricas relevantes a nivel de milestones, de programas, de aceleración, de premios. Luego hay métricas que son más relevantes en el sentido que no son, digamos, tan... la premitis o, digamos, es más vanidosa, ¿no? Está bien, hemos estado ahí, pero yo quiero números, ¿no? Clientes, ¿no? El Annual Revenue, el ARR y el MRR, ¿no? El costo de adquisición de clientes, el burn rate, ¿no? El Customer Lifetime Value, ¿no? El ratio de conversión, el ticket promedio. O sea, todas aquellas métricas, el precio, la utilidad, todas aquellas métricas que son relevantes a la hora de definir el negocio, ¿no? Que están muy alineadas al negocio, ¿no? Y que demuestran que tenéis tracción y sobre todo que tenéis progresión, porque la gente no solo quiere números, quiere si vuestro CAC es ahora menor que hace 3 meses, o que el mes anterior, y que el mes anterior, y que el mes anterior. Entonces, lo que está buscando es que la línea base que tenéis en cada una de las métricas sea progresivamente mejor en el tiempo. No solo que tengáis buenas métricas, porque las buenas métricas no son buenas si no crecen, por lo que es más importante el crecimiento de las métricas relevantes que tener métricas que
¿Entendéis? Entonces, muchos inversionistas miden vuestra capacidad no solo de tener buenos números ahora, sino de ver la progresión que tenéis, las curvas de crecimiento, bajo aquellas métricas que son relevantes para vuestro negocio, ¿no? Y luego métricas de impacto social y ambiental. No nos fijemos solo, pues no, pues lógicamente las métricas de negocio, sino qué tracción tenemos en cuanto al impacto que estamos generando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego el time y go to market, ¿no? El time es cuánto tiempo necesitamos para llegar al mercado, y el go to market, la estrategia de cómo ganar los clientes en ese proceso, ¿no? Entonces, a veces vosotros ya casi todos el time to market ya estáis en el mercado porque no lo tenéis, pero sí tenéis time to market para los nuevos productos o servicios que vais a ir sacando, ¿no? Y el go to market es cómo vamos consiguiendo entrar a ese mercado una vez que tenemos el producto en el mercado, ¿no? ¿Cómo consigo el primer cliente? ¿Cómo consigo los 10 primeros clientes? ¿Cómo consigo los 100 siguientes clientes? ¿Cómo consigo los 1000 siguientes clientes? ¿No? Entonces, tener una capacidad de trasladar un plan en la cabeza que el inversionista diga, este señor tiene claro los pasos, los milestones que tiene que tener, tiene un plan en la cabeza estructurado y entiende que cada etapa requiere unos canales y un esfuerzo diferente. Entonces, eso, como estamos hablando de poco tiempo, estas cosas son las que mide un inversionista. Os lee la cabeza, os lee el pensamiento, entiende un poco cómo tenéis estructurada la cabeza, y si está bien estructurada, son cosas a favor que van sumando a lo largo de la presentación y que al final le genera una sensación por detrás que refuerza aspectos que luego, como el impacto, ¿no? Que dice, oye, esta gente además el negocio es hermoso, el problema es muy bonito, el tamaño es... Pero es que además su cabeza funciona muy bien. O sea, tiene una línea, una forma de pensar muy estructurada y sensata en principio. Luego se mirará después un poco más, ¿no? Proyecciones financieras, pues los últimos 2 años y los siguientes 3 o 5, como queráis, ¿no? A veces más de 5. En estos proyectos sí que entiendo que se extienden los tiempos porque muchos proyectos son a largo plazo en el tema ambiental, ¿no? Son proyectos de muchos años. Entonces, aquí sí que se pueden extender las proyecciones. En tecnología no te pasas de 3 años porque no sabes ni qué va a pasar en los próximos 5 o 4. Pero en estos proyectos sí que tienen, digamos, mucho más largo aliento, y hay proyectos que a 10 años y a 20 años se tienen que proyectar, ¿no? Pero es así, es el sector, ¿no? Pero, y mirar hacia atrás un poquito también, ¿no? Mirar un poquito adelante y un poquito atrás, y a ver, y con eso explicarle dónde estamos, ¿no? Entonces, fijaros que ya tenemos en la cabeza del cliente, del inversionista, tenemos el problema, tenemos la solución, tenemos el tamaño del mercado, ¿no? Tenemos el modelo de negocio, no, pero tenemos la propuesta de valor, ¿no? Diferencial, tenemos versus la competencia, tenemos el modelo de negocio, tenemos el tamaño de la oportunidad, tenemos la atracción, y ya tenemos el time y go to market, y además de las proyecciones. Tenemos el plan de marketing comercial, tenemos las proyecciones financieras de crecimiento, ¿no? Y luego tenemos un modelo que es muy bonito en cuanto al problema y nos gusta la solución, etcétera, ¿no? Pues ahora nos metemos en, perdona, aquí vienen las proyecciones de impacto, ¿no? Tenemos además las proyecciones de impacto, no solo las proyecciones financieras, sino las proyecciones de impacto, ¿no? Ahora tenemos que ver quién defiende todo esto. Entonces, fijaros que estamos contando, ¿por qué no ponemos el equipo al principio? Porque si ponemos el equipo en la segunda lámina, yo no contextualizo quién es qué hace quién y por qué está ahí. Yo solo escucho un grupo de personas que están en una lista y no sé para qué sirve. El equipo se pone después de todo el ejercicio, porque ahí es donde refuerzas todo. Dices, mira, te he contado la solución, te he contado el producto, te he contado el go-to-market, ¿no? Y te he contado las proyecciones financieras. Para todo lo que te he contado necesito. Por eso tengo a Pedro en marketing, tengo el ingeniero de no sé qué, tengo al financiero no sé cuántos, Entonces, fijaros que ahí se cuadra todo. O sea, si está bien montado el equipo, lo que estamos haciendo es dándole un golpe en la mesa al inversionista para decirle, toda la historia que te estoy contando está soportada bajo pilares de personas que cada uno sabe lo que hace y tiene los conocimientos adecuados para hacerlo. Entonces, reforzamos la historia con la nave, con los navegantes que tienen que ir en el mismo proceso. Por eso lo pongo yo siempre abajo. Arriba no me hacía eco, se me olvidaba, ¿no? Me perdía, ¿no? Creo que Marlon tiene una pregunta ahí. Sí, simplemente para entenderlo bien acá. Estamos hablando, por un lado, del speech de 3 o 5 minutos. Pero ahora estamos en también me parece que estamos abordando el tema de los slides, de las láminas que Sí. debes tener. Entonces, Sí. hay una correlación. Mientras estás dando un speech que dura 3 minutos, obviamente no vas a entrar en todos los detalles por los que has ido, absolutamente imposible.
pero ¿es esta presentación algo que puede ir corriendo mientras estás hablando los 3 minutos? Sí, ¿O son dos sí. cosas que no interactúan necesariamente al mismo tiempo? Gracias. Y Lo que con vamos a esto, hacer... sí. porque tengo que salir a las 5, pero escucho tu respuesta. Marlon, sí. Sí, lo que te comentaba, luego caso por caso vamos a ir viendo los slides que podéis usar vosotros por vuestra forma de contar la información y el tiempo que tenéis para hacerlo. Entonces, el equipo se cuenta en 10 segundos. Pedro, Jorge, Juan, Pedro en marketing, Jorge no sé qué, no sé cuántos, son 10 segundos muy bien utilizados en los que cada persona tiene un rol que es fundamental para el proyecto, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que con agilidad se pueden meter 12 láminas sin problemas, 12, 13 sin problemas, ¿no? Entonces, ahí, Marlon, lo veremos, si quieres lo vamos viendo en las reuniones que tengamos para ver cómo encaja esto, ¿no? Para ver qué se puede meter y hasta dónde se puede meter, porque cuando practiquemos iremos quitando cosas. Lo que no dé, se quita y se prioriza, Ya, sí, sí. ¿no? Ya, Os les estoy dando agradezco mucho. Muchas gracias. Sí, chao, Marlon. Chao, Feliz chao. día. Os estoy dando un scope grande. Fijaros que hemos puesto más láminas porque luego el deck que acompaña muchas veces no es de 3 minutos. Estáis mandando un deck a las personas que pueden tener 17, 18, 20 láminas que acompaña a lo que habéis expuesto y que puede tener un poquito más de información porque lo va a ver luego él por su cuenta, ¿no? Si tenéis directores, inversores o advisors, lo podéis poner en la lámina del equipo o en una adicional. ¿Por qué? Porque hay personas esta gente, hay personas de altísimo valor que pueden estar acompañando al proyecto y que, digamos, den tranquilidad en cuanto al inversionista sabiendo que, digamos, hay gente de alto valor con mucho criterio que va apoyando en la navegación, ¿no? en la navegación de la nave, ¿no? Entonces, si tenéis directores súper potentes o advisors, no está de menos ponerle una lámina o ponerla en la lámina del equipo para reforzar que tenéis personas con muchísima experiencia que os están apoyando, están dedicando tiempo y que son referencias en el mercado, ¿no? Exit Strategy, le ha puesto en la de 5, se puede quitar porque creo que muy pocos de vosotros tienen en la cabeza digamos, salir a una IPO, ¿no? porque es vuestra pasión, porque es vuestra vida. Pero si no es así y tal, pues no está de menos explicar a un inversionista cómo se va a salir contigo, ¿no? O cómo se va a salir él, cuándo se va a salir, por cuánto puede multiplicar y en qué tiempo, ¿no? Entonces, creo que esto no está muy, digamos, no está dentro del sector tanto de lo que sería el land y el impacto ambiental, porque las personas, muchos se quieren quedar porque viven de esto, porque es una forma de vida para ellos, es un propósito, ¿no? Pero bueno, por dejároslo, por si alguna vez en algún contexto o alguno, pues le puede interesar, ¿no? Y por último, pues lo que es la petición de inversión en caso de que sea inversión o de otra cosa, ¿no? Entonces, en la petición de inversión hay una información, hay informaciones que son importantes. El número de ronda de inversión con las rondas anteriores y lo que se ha levantado, la valorización de la empresa, el monto de inversión, ¿no? Para qué se quieren la plata, definir las partidas y los hitos relevantes, cuánto tiempo duraría la inversión, ¿no? El perfil de la inversión que está buscando, cuál sería el escenario de tracción y valorización una vez que se acabe la inversión. Eso es muy importante. Si yo levanto una plata, lo que quiero dejarle al inversionista en la cabeza es cuánto me va a durar esa plata, qué hitos voy a conseguir con esa plata, ¿no? Y con qué valor me voy a quedar una vez que me he comido su plata y qué voy a hacer después, ¿no? Que es levantar quizás más plata o llegar a un punto de equilibrio que en muchos casos no es factible. Entonces, hay que tener muy claro para qué pides el dinero, en qué lo vas a usar y en qué estadio te va a dejar para que la persona que te lo presta entienda el crecimiento y el impacto financiero a nivel de valorización e impacto ambiental y social con el que te vas a quedar y qué vas a hacer después, ¿no? Y luego voy a por una ronda C, ¿no? Esto me va a durar 1 año y medio, mis métricas voy a multiplicar por 4 el crecimiento en clientes. Tengo un comentario sobre este slide, el 15, que algunos me han dicho sobre valoración de la empresa, que si ya has estado valorado por el mercado, porque, por ejemplo, si ya, if you've already raised money, voy a hablar un poco en inglés y español, if you've already raised money, una cosa, pero si estás levantando dinero para primera vez,
No hay que decir que yo quiero $100,000 y por eso te doy 20% de mi compañía. No, no tienes que decir esto porque el mercado te va a decir, porque alguien te va a llegar y decir, ¿para qué necesitas dinero? Y esto es más negotiation. Totalmente. Entonces, y hasta que en los Estados Unidos, si tú pones tal dinero para 20% de mi compañía, alguien te puede llegar y tomar esto y llevarlo al corte y así tú tienes que vendérselo así porque es una oferta escrito. Entonces, mejor no escribes cuánto porcentaje de tu compañía quieres dar por tal tipo. Es como vender su casa por un precio bajo. Tal vez no te conviene. Entonces, Sí. solo quería decir esto. Sí, o sea, Amanda tiene razón. O sea, si no lo sabes, no lo digas. Pero mucha gente ha hecho un análisis de la empresa y lo que hacen es al revés. Lo que hacen es, se venden CALPs. Entonces, ellos, o sea, en tecnología casi siempre tienen ellos hacen una petición y casi siempre su proyecto vale mucho más de lo que el inversionista dice que vale, ¿no? Entonces, es al revés. Lo que hace es el inversionista dice, mira, amazing, pero tío, vamos a tocar hablar de dinero y te voy a pegar un recorte porque me gusta, pero me tienes que explicar muy bien por qué vales tanto, ¿no? Entonces, lo que sí se puede hacer, y creo que es muy interesante, es hacer un save, ¿no? Un save es, creo que es una fórmula en la que lo que estás trasladando es la valorización de la empresa a la siguiente ronda, ¿no? O a la primera ronda. Entonces dicen, mira, yo no sé cuánto valgo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es, hacemos un acuerdo SAFE, ¿no? El acuerdo SAFE no es un préstamo sin intereses en el sentido que, de hecho, no es un préstamo porque se convierte en acciones, pero se convierte en acciones en la siguiente ronda y se valoriza en la siguiente ronda, porque yo no sé cuánto vales y tú tampoco, pero me gusta tu proyecto. Entonces, te adelanto el dinero y tú, te voy a poner un cap y me vas a dar, digamos, un descuento en la siguiente ronda. Entonces, el cap es la valorización máxima a la que no estás dispuesto a subir por encima de esa, ¿no? A partir de los 3, 4 millones, ponme ese tope y dame un 15 o una de las dos cosas, dame un 15 o 20% de descuento. Mira, sobre Miguel, las acciones. yo creo que esto es muy detallado y mucha gente aquí Sí, tal vez sí, sí, tienes razón. no están Sí, buscando equity tampoco, pero totalmente. unos aquí pueden pensar si llegan a este punto, hablas con Miguel, hablas con Roberto y ellos te van a aconsejar porque no hay que ir a la mesa de negociantes sin consejos, sin hablar con gente conocida y también pues tener su propio abogado. Entonces cuando llegas a este punto nos avisas porque es muchos detalles, creo, para recordar todo en este momento. Perdona, tienes toda la razón. El que quiera preguntar, pues luego ya después pero que pregunte, sí, tiendo a contar cosas, a pasarme información. Sí, no, los que queráis preguntar después. Y aquí acabaría, pues al final, un cierre ¿no? con el logo y los datos de contacto para que cerremos la presentación. Simplemente deciros que en un due diligence se genera pues una especie de lo que se llama data room, ¿no? Que es una carpeta compartida en la que tienes muchos documentos que una vez que has formado un NDA, has firmado un NDA con digamos, aquellos con los que estás pensando en buscar inversión, pues creas esa carpeta y empiezas a dejar ciertos documentos que son relevantes, ¿no? En el due diligence, ¿no? Primero, formato de NDA, de Non-Disclosure Agreement, formato de MOU, ¿no? Documentos de constitución, de propiedad, fichas RUC, documentación financiera, plan de marketing, plan comercial, investigaciones de mercado, propiedad intelectual, algún documento descriptivo de la tecnología propuesta a valor, BIOS del equipo, cortitas, relevantes, al grano, y un one-pager, two-pager o fact-sheet, ¿no? Entonces, estos documentos, armar una carpeta de este tipo no está mal, en el sentido que da una sensación de que sabéis de qué habláis, ¿no? Pero primero firmar un NDA para que no haya ningún problema a la hora de perder información. Y está bien tenerla. Creo que el ejercicio de hacerla os obliga a pensar en muchos aspectos del negocio, ¿no? Y ser estructurados, ¿no? Y por último, simplemente pues tener un one-pager o fact sheet o resumen ejecutivo. Os dejo un formato, hay un montón de ellos, en los que podáis mover en una sola hoja o en dos información relevante de la empresa, ¿no? Más allá de tener una PPT o ¿no? un deck que es un poquito más largo, ¿no? Entonces, resumir ayuda mucho a sintetizar y sintetizar es bueno para vosotros. Os ayuda a estructurar
y a ordenar mentalmente lo que es relevante, ¿no? Os voy a pasar la presentación para que luego la tengáis. Yo os he dejado unas láminas en inglés al final, en anexos, con consejos. Un montón de consejos que tengáis por ahí, que encontré hace tiempo en algún sitio, no me acuerdo dónde, por lo que no me acuerdo la referencia, pero os los dejo ahí para los que lo queráis mirar. Y ahí acaba la presentación. Eso era un poco todo. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Quería acabar a las 5 y esta vez creo que lo he conseguido, más o menos. Más o 5 y 8, menos. ¿no? Entonces, nosotros tuvimos esta reunión para que ustedes puedan sentirse cómodos en empezar este proceso. Yo sé que ustedes muchos tienen varios tipos de deck y no sé si tienen este tipo, pero al prepararlo es un ejercicio que yo creo que es un poco difícil, pero simplemente hay que hacerlo y puedes hacerlo un diapositiva cada día y siempre puedes llegar a tu mentor, a Miguel o a yo, a enseñarle tu progreso y pedir algunos consejos también, porque este diapositiva yo creo que te va a ayudar. Y también el concepto del data room es muy bueno, que dice Miguel. Es muy bueno y muy profesional y muy fácil. Si ustedes están usando el Google Drive, puedes hacer su propio folder así. Hay muchas fórmulas en Internet con la estructura del pitch. Yo he ido rescatando algunas, he ido cogiendo de aquí y de allá, pero al final hay cosas que son fundamentales, ¿no? Que es el problema, cliente, solución, propuesta diferencial, modelo de negocio, tracción, plan de marketing, plan financiero, equipo. Y ya está. Entonces, casi todas tienen unas estructuras básicas. Hay algunas cositas que se pueden añadir o quitar según el discurso que tengáis, ¿no? Porque hay discursos o negocios que le pueden dar más peso a cierta información que a otra, ¿no? No sé si alguien tiene preguntas, si queréis o información adicional, si lo queréis que lo veamos en alguna reunión one-on-one, ¿no? Pues no hay ningún encantado, ¿no? Pero sí que es importante el ejercicio de intentar construir estos bloques de información. Os va a ayudar mucho, ¿no? Creo que os ayuda a ser estructurados, os ayuda a ser precisos en ciertas cosas, a trabajar ciertos aspectos del proyecto que no estaban bien definidos, a buscar métricas que son relevantes. El plan de marketing y de proyecciones es muy importante para los inversionistas porque ahí ven cómo pensáis. El crecimiento de la empresa a nivel comercial, ¿no? De go-to-market y a nivel de proyecciones es muy importante porque entienden no la foto de ahora, sino los siguientes pasos. Y eso es estructura, es orden mental y entienden vuestra forma de planear y de pensar, ¿no? Y eso es estrategia, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y un poquito eso. No sé si tenéis alguna pregunta, duda o no se ha entendido nada, como diré. Pues nada, Ahora chicos. hay que trabajar. Sí, Hay que trabajar. sí. Exactamente, hay muchas cosas. Sí, pero eso es bueno, pucha, me alegro. Fijaros que si me dijerais, no, ya eso ya está todo hecho. Significa que si estáis donde estáis ahora mismo y podéis trabajar mucho, significa que vais a estar mejor en unos meses. Si estáis a punto de levantar... También quiero decir que ustedes tienen no sé, un advantage porque muchas personas que tienen que hacer su pitch para la primera vez ni tienen una compañía, ni tienen, ¿cómo se llama? Clientes. Y todos ustedes que estoy viendo aquí, pues tienen clientes o han trabajado con sus comunidades anteriormente, entonces tienen historias para contar. Entonces, yo creo que eso te hace el trabajo más fácil. Y también quiero decir, con tu primer paso con este pitch deck, lo haces sencillamente, no tienes que poner todas las fotos, todos los dibujos, nada. Pones ahí sencillamente en black and white, bullet points. Eso es. Y ya después puedes decir cómo quieres ponerlo bonito, ya después. Entonces, no tiene que ser tan difícil. Y también la otra cosa es que si tienes una idea de lo que quieres poner, tú puedes describirlo en el lugar y después puedes hacer este dibujo o puedes buscar, investigate, research los datos que tienes. Pero el first draft, black and white y placeholders para información que quieres colectar. Y fijaros, nosotros en Fletch
os voy a explicar la mecánica de cómo hacemos el pitch. Hacemos primero el pitch y luego construimos 3 versiones del mismo con storytelling, con enfoques diferentes. Y se lo hacemos repetir 40 veces al emprendedor hasta el punto de que las láminas no las mira. Él mira hacia adelante y nosotros movemos las láminas que están detrás de él y él solo está contando una historia sin interrumpirse nunca. No para. Entonces, hacemos una secuencia de una historia que va acompañada con láminas detrás y nunca para. No hay pausa. Es con un storytelling continuo, por lo que la persona atrae la mirada del público. Siempre y así es como el TED Talk, ¿no? Eso es. Porque eso es lo que hacen para el TED Talk también. Y practican hasta que lo tienes perfecto. Y es la diferencia entre que el apoyo seas tú y lo importante sea la presentación, a que tú seas lo importante y la presentación sea el apoyo, que es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, la energía tiene que estar en la persona, lo que está atrás es un apoyo, ¿no? Entonces, y es un apoyo importante, pero es un apoyo. La energía la tenéis vosotros y lo que convence a las personas es vuestra capacidad de atraer el propósito y conectarlo de forma sintética con el valor, ¿no? Entonces, un poquito eso, ¿no? Pues pero lo importante es primero hay que tenerlo bien hecho, entonces... Sí, pues. Sí. Porque no hay que practicarlo mal. Entonces... Sí. Y luego cada uno tiene un estilo diferente. Nos hemos dado cuenta que cada persona tiene una forma diferente de contar las historias y es bueno, lo hace mejor de una manera que otra. Entonces cada uno va a encontrar su estilo y su energía a la hora de hacer un pitch y es diferente, pues no todo el mundo cuenta las cosas igual y hay muchas formas de hacerlo bien, ¿no? Eso también lo hemos visto con los pitches. Y la verdad es que te ayuda en cualquier instancia, puedes hablar muy bien, muy claramente de tu negocio, porque yo he visto con compañías de África que yo andaba en Kenia con Land Accelerator cuando yo empecé con WRI y nosotros tuvimos los alumnos o los exalumnos de 2018 que llegaron con nosotros y Fledge también. Y ellos llegaron y dieron su pitch, pero bien elegante, bien emocionante. Y esas 3 personas que llegaron a visitar los alumnos corrientes, the current students, no sé, que ellos han levantado fondos de varios bancos y de varias fuentes. Entonces, funciona porque cuando tú tienes tus reuniones vas a hablar mejor o vas a llegar hasta que vas a llegar con sus pitch, pero en forma imprimida y puedes hablar francamente de lo que quieres y te sirve. Yo sé que sí. Sí, pues, así es. Así es. Es muy bueno para todo. Como digo, o sea, si pudiéramos hacer teatro, os aconsejaría que hicierais teatro, porque el storytelling el teatro ayuda muchísimo a expresarse y moverse en el escenario, ¿no? Y el pitch, ahora no, porque somos digitales, pero cuando vuelva a toda la normalidad, hacer teatro y hacer, ¿cómo le llama esto? Improvisación. Impro ayuda muchísimo a eso, ¿no? Entonces, pues, claro, yo creo que ya estamos a 15 minutos más, entonces sí. Lo dejamos, pero si alguien quiere hablar más, estamos aquí. No, a mí me gustó mucho esta cuestión que la persona es más importante en el pitch que sirve para, el pitch sirve como soporte, por ejemplo, pero al final tú puedes ser fantástico en presentar, pero si no tienen algo consistente, no vale nada al final. Es una buena representación, pero al final, entonces lo que pienso es que tu idea o tu compañía, tu empresa, tiene que ser algo interesante. La puede muy interesante, pero si no tiene futuro, si no hay, no vale nada, no sé. Totalmente. O sea, es que esa es la idea. El tema es que tiene que valer, pero además tienes que saber expresarlo de la mejor manera posible y inspirar a las personas para que se conecten todavía más, ¿no? Entonces, tienes que tener un gran proyecto y luego tienes que saber vender el proyecto de la mejor manera posible, ¿no? ¿Sabes? Entonces, tienes que destacar por encima de, digamos, de las expectativas que tienes tú. O sea, en el sentido que, siendo excelente, tienes que buscar la mejor manera de contar la historia
reforzando aquellos puntos que son relevantes para cada una de las personas que tienes delante, ¿no? Entonces, excelencia en todo, excelencia en el producto, excelencia en la forma, en cómo contarlo y trasladar el valor a la audiencia, ¿no? Entonces, busca siempre ser el mejor y sobre todo busca siempre mejorar. O sea, es muy importante que cada feedback, es muy importante el feedback en las primeras presentaciones, porque ahí es donde poco a poco vas a ir refinando tu lenguaje no verbal, el timing por lámina, la claridad en cada una de las láminas, y el tiempo en cada una de las láminas, la energía corporal, la voz, etcétera, ¿no? Entonces, es un aprendizaje súper bueno y en el tiempo te conviertes en un gran presentador, ¿no? Todo el mundo se puede convertir si le gusta lo que hace, en un gran presentador. Muy bien. Y ahora me voy a la playa. No os voy a dar envidia, pero me voy a la... He dejado a mi hija en la playa, por lo que me voy a... Ok, gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, por favor, Amanda. Gracias, Amanda. Gracias. escribirnos y si nos necesitáis, vemos no, escribirnos si necesitáis apoyo. Cualquiera que tenga alguna duda, por favor, escribirnos sin problemas. Qué bonito. Gracias. Chao. Bye. Miguel, envíamelo esto para que yo lo pueda Sí. subir. Ok, Te gracias. lo mando. Bye. Te lo mando. Chao, chao. Amanda.